Quiero compartir un versículo de la palabra del Señor, ahí en Hechos capítulo 16, su versículo 26, que dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. La intervención de Dios. En la Biblia, la intervención de Dios se describe como su acción directa o providencial en los asuntos humanos para guiar la historia, rescatar a su pueblo, liberar a su pueblo, revelar su voluntad y cumplir su plan de salvación. Abarca desde eventos milagrosos, universales, hasta el cuidado personal y espiritual. Pablo y Silas, por haber expulsado un espíritu mundo de una divina, de una muchacha, fueron azotados y encarcelados en Filipos. A pesar del maltrato, a pesar de los golpes, dice la Biblia que cantaban himnos y oraban a medianoche. En vez de quejarse, en vez de angustiarse, ellos comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a orar en medio de esa situación difícil que estaban viviendo. Y en esa situación, en ese problema, en esa crisis, en esa situación, Dios intervino, Dios manifestó su poder. Hubo, dice la Biblia, en primer lugar, el milagro del terremoto. De repente ocurrió un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron al instante y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. El poder de Dios se manifestó. Este terremoto no era natural, era algo sobrenatural. Fue una intervención de Dios. Fue una respuesta de parte de Dios. Porque Pablo y Silas se pusieron a orar, se pusieron a alabar al Señor. Eso es lo que nosotros debemos hacer en cada situación: orar, alabar al Señor, no importa la situación que estemos viviendo, no importa el problema que estemos enfrentando, porque Dios puede intervenir en cualquier momento. Dice la Biblia que las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas se soltaron. En ese momento puede haber liberación. El poder de Dios se puede manifestar para liberar, para sanar, para obrar milagros, para obrar maravillas. En ese momento que usted esté orando, que usted esté alabando a Dios, aunque esté en medio de una crisis, el poder de Dios se puede manifestar. Dios puede obrar a favor de su vida. Número 2, la reacción del carcelero. Al despertar y ver las puertas abiertas, el carcelero creyó que los presos habían escapado y para evitar el castigo decidió quitarse la vida. Porque estaba bajo su responsabilidad todos los presos que estaban en esa cárcel. Y al ver que todo lo que había sucedido y al despertar del sueño físicamente, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y pensó que los presos habían huido. Pero en esa situación hubo esa intervención de Dios. El carcelero inmediatamente se despertó y quiso quitarse la vida, pensando que los presos habían huido, pensando que los presos habían escapado. Vino un despertar físicamente, pero también un despertar espiritual. Hay muchos que están durmiendo espiritualmente, y cuando Dios interviene, pues viene un despertar espiritual, viene un avivamiento, viene esas ganas de orar, esas ganas de buscar al Señor en ese momento, en esa situación. Dice, eso fue la reacción del carcelero. Número 3, la interrupción de Pablo. Pablo clamó a gran voz, impidiendo el suicidio del carcelero, asegurándole que todos estaban presentes. ¡Qué tremendo! Ni Pablo, ni Silas, ni los demás presos habían escapado, habían huido. Todos estaban en ese mismo lugar, todos estaban allí. Pablo evitó que esa persona, que el carcelero, se suicidara.
El carcelero pensó que ya no había solución para el problema y quiso quitarse la vida. Hay quienes que se están suicidando pensando que no hay solución, pero hay solución. Jesucristo es la respuesta. Dios es la solución para ese problema. El suicidio no es la solución. Al contrario, el que se suicida se va directamente al infierno por quitarse la vida. Muchos, en vez de buscar a Dios, toman una decisión equivocada y toman decisiones erróneas. Pero Dios puede intervenir en ese asunto, en esa situación en la que tú estás viviendo. El carcelero se quiso suicidar, pero Pablo le dijo que todos estaban ahí, interrumpió para que este carcelero no se quitara la vida. En cuarto lugar, la búsqueda de salvación. El carcelero, impresionado por lo que sucedido y con gran miedo, pidió una luz. Entró y se arrodilló ante Pablo y Silas. Luego lo sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La búsqueda de salvación por lo que había sucedido, viendo que Pablo y Silas no habían escapado. Él dijo rápidamente: ¿qué debo hacer para ser salvo? El número 5, la respuesta y el mensaje. La respuesta de Pablo y Silas fue clara y directa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Además le hablaron la palabra del Señor a él y a su familia. La solución es Cristo. Hay que creer en Cristo. Él es la solución, Él es la respuesta. Tenemos que creer en el Señor. Él es la solución. Aquí hay una promesa para el carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si alguien puede creer, algo puede pasar, inclusive en la familia. Dios puede intervenir en los hijos, en la esposa, en el esposo. Dios puede manifestar su poder. Dios puede salvar a toda una familia. No solamente el carcelero fue salvo, sino toda su casa, toda su familia. Por todo esto pasó porque Pablo y Silas comenzaron a orar, comenzaron a alabar al Señor. En sexto lugar, la consecuencia: el carcelero entendió ese mensaje, los llevó a su casa, les lavó las heridas y él y toda su familia fueron bautizados. Ese evento marcó un cambio radical en su vida y la de su familia, quienes se regocijaron de haber creído en Dios. ¡Qué tremendo! Cuando Dios se manifiesta, cuando el poder de Dios cae, cuando Dios obra en el corazón de las personas y Dios usa a sus siervos, a sus siervas para comunicar el mensaje de Cristo, para hablar a alguien de la salvación de Cristo, para anunciar el evangelio de Cristo. Dios puede intervenir en cualquier situación en la que estemos. Qué tremendo que el carcelero y su familia, todos fueron salvos y todos fueron bautizados. Todos creyeron en el Señor Jesucristo. Esa es la clave: creer en Jesucristo y toda la familia puede alcanzar salvación. Hay que venir a Él. Dios les bendiga.